Tome su lugar, amado hermano. Buenas tardes, Dios les bendiga. Hemos estado estudiando los domingos de hace algunos sobre la oración y hoy vamos a continuar estudiando sobre la oración. Para eso, abra su Biblia en Mateo capítulo 6 y vamos a recordar lo que Jesús enseña. Me impresiona cómo Jesús con pocas palabras, son palabras muy profundas. Si usted y yo pudiéramos estar leyendo Mateo 5, 6 y 7 y ver lo profundo que es lo que Jesús enseñó en su primera predicación, en su primer sermón. Como lo estamos estudiando ahorita en la sección de la oración, podemos ver con tan pocas palabras Jesús dice mucho, porque es Dios hablando. El versículo 9 al 13, el llamado Padre Nuestro dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una oración o un padre o una manera de orar que el mundo conoce y se sabe de memoria, que también nosotros conocemos, pero a veces no comprendemos a cabalidad y nos falta comprender esto. Esta parte es una sección del Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza Jesucristo en el capítulo 5 y termina hasta el capítulo 7, y Jesús está enseñándole a sus discípulos, pero también le está enseñando a muchos otros que están ahí, como digo yo, discípulos del montón, ¿no? Porque no le siguieron, escucharon lo que el Sermón del Monte fue, pero solamente los discípulos del monte sí continuaron con Jesús. Los del montón abandonaron. Los del montón solamente se dieron por enterados, pero no siguieron la doctrina de Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó, y ya vimos la primera parte: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo explicamos, hablamos sobre el santificado sea tu nombre, y hoy vamos a hablar lo que es venga tu reino. Venga tu reino. El pronombre tú implica que le pertenece a Él. Tu reino. Tu reino. Para poder entender esta oración, para poder entender esta parte de la oración y podamos orar nosotros como hijos de Dios, venga tu reino, es necesario haber nacido de nuevo, es necesario tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nadie puede levantar una oración así y decir venga tu reino si no ha nacido de nuevo, nadie, porque no entiende lo que es el reino de Dios. Cuando Nicodemo se acercó en la noche a Jesucristo y le preguntaba: sabemos que vienes del Padre, pero ¿qué es esto que tú enseñas? Y Jesús le decía: para que puedas entender el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y después Jesús enseña todo el capítulo 3 sobre nacer de nuevo. Y me temo que muchas veces nosotros, a lo mejor algunos, no digo que todos, quizás no hemos nacido de nuevo. Porque Jesús también en este contexto, en Mateo capítulo 5, 6, estamos en el capítulo 6, Jesús empieza a hablar sobre las características de un verdadero ciudadano, de un verdadero nacido de nuevo. Y empieza a enseñarlas para que nosotros podamos identificar y podamos ver si somos esos que cumplen esos requisitos como un peldaño para poder llegar a ser ciudadanos de Sión, ciudadanos del reino. Y son cosas que tú y yo debemos de preguntarnos. ¿Soy ciudadano del reino? ¿Estoy deseando que el reino de Dios venga a esta tierra? ¿Estoy deseando que el reino de Dios venga a mi vida? ¿Estoy viviendo como el rey me ha enseñado? ¿Conozco las características del rey? ¿Conozco quién es el rey? ¿Conozco qué hizo el rey por mí? ¿Conozco los deseos del rey para mi vida? ¿Sé a dónde me quiere llevar el rey? Y esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos, dado que hemos nacido de nuevo. Y para aquellos que no entienden, y esto dice, esto no lo entiendo, quizá, amado amigo, quizá
no has nacido de nuevo, quizás no has entregado tu vida a Jesucristo, quizás no le has conocido como tu Salvador, como el Rey de tu vida, quizás no has entendido el Evangelio de la cruz. Pero Jesús empieza enseñando, vaya atrás un capítulo de Mateo 5, cómo Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas. Y para poder tener esa ciudadanía del reino, es necesario poder tener la primera bienaventuranza y las que le continúan y la doctrina que continúa para poder llegar a Mateo capítulo 6, 9 y entender la oración de Jesús. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, es la primera bienaventuranza en el capítulo 5. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que nacen de nuevo, los que están en bancarrota, los que saben que necesitan a Dios porque su vida está vacía. Esos son bienaventurados los pobres de espíritu, que necesitan y se dan cuenta que necesitan a Dios, porque de ellos es, ¿qué? Dice ahí, ¿el qué? El reino. Venga tu reino. Ese reino de los cielos, del nacido de nuevo, del que ha conocido, el que se ha entendido que está en bancarrota espiritual. Amado, ¿tú necesitas a Dios? ¿Sí o no? ¿Lo necesitaste o lo necesitas? Todos los días de nuestras vidas. Somos ciudadanos de ese rey al cual veneramos. Y si tú ya naciste de nuevo, entonces esta palabra es para ti. Y si tú no has nacido de nuevo, también esta palabra es para ti. Porque Dios quiere llamarte a su reino. Y luego dice el versículo, la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿De qué consolación? ¿De qué se lamenta alguien que ha nacido de nuevo? Del gozo, de haber entendido que era pecador y entender que vivía en pecado y ahora su lamento se ha convertido en gozo, en llanto, de alegría. Porque recibe consolación, porque ha sido perdonado. ¿Me explico? Y esas son las cosas que Jesús empieza a enseñar en las bienaventuranzas. Y luego dice también el bienaventurado es manso. Alguien manso es alguien que se deja gobernar por su amo. Venga tu reino. Si tú eres ciudadano del Señor, tienes que ser alguien manso que se deja gobernar por el rey. Tú luchas contra lo que la Biblia dice, a lo mejor te hace falta ser manso en tu corazón. Porque la palabra de Dios es sencilla. Ella dice de sí mismo que es sencilla, que no es difícil, que no es gravosa. Pero nosotros luchamos contra eso cuando nos reprende, cuando nos confronta con algo que estamos haciendo mal. Decimos, híjole, pero es que ¿cómo? Pues porque nos hace falta ser mansos, porque a lo mejor no estamos queriendo ser parte de ese reino que Jesús dice, ora y di, venga, que venga tu reino. Que venga tu reino. Y así podemos seguir hablando de las bienaventuranzas. Que dice la otra bienaventuranza, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia está hablando? De la que va a enseñar después Jesucristo. Cuando dice que vuestra justicia sea mayor que a los escribas y dice no ames a tu prójimo, sino ama a tu enemigo. No pongas solamente la mejilla, pon la otra. No cargues una milla, ve con él 2. Perdona 70 veces 7. Y Jesús empieza a hablar. Que tu mano izquierda no sabe lo que da la derecha. Sé misericordioso. Esa es la justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia, hermano, tú tienes hambre y sed de justicia de que el reino sea instaurado en tu vida, de que el reino sea instaurado pronto cuando Cristo venga por segunda vez. Tú tienes esa hambre, ese deseo. Si yo te preguntara, ¿cada cuándo en tus devocionales oras para que el reino de Dios sea establecido y venga por segunda vez? ¿Qué respuesta tendrías? Si tú no eres de los que lo hace porque a lo mejor porque no estás preparado, porque a lo mejor no lo deseas, porque a lo mejor no comprendes lo que significa que el reino de Dios sea instaurado por segunda ocasión, que Él venga por segunda ocasión. Pero mientras eso ocurre, el reino de Dios debe ser instaurado en nuestras vidas a través de su palabra, a través de lo que Jesús enseñó, a través de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Si tú eres de los que no dices, Señor, ven pronto, quizás es porque no están tus vasijas listas, no están tus vasijas llenas de aceite como las mujeres que no estuvieron listas. Solamente de 10 vírgenes, 5 tenían las listas sus lámparas, las otras eran insensatas.
Y eso compara a Dios. Que a veces hay iglesia que es insensata y no está lista para cuando su rey venga. Yo te pregunto, ¿estás listo para que cuando venga Jesucristo? No sabemos cuándo va a venir, pero una cosa sabemos, que va a venir. No sabemos si somos la generación que le verá, pero tampoco podemos asegurar que no lo seremos. Aquí lo que Jesús dice es, venga a tu reino. Estás orando de esa manera, estás deseando que el reino de Dios sea manifestado, ese reino mesiánico profetizado en Apocalipsis, en Ezequiel, en Isaías, en Daniel. Estás listo tú, amada iglesia, estás listo para que el reino de Dios sea instaurado. ¿Sabes? El orar de la manera que Jesús nos está enseñando aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, está implicando que nosotros somos dependientes del Padre como hijos. El Hijo depende del Padre. Santificado sea tu nombre, está diciendo, tú tienes que estarme adorando y glorificando por lo que hice por ti como tu Padre, por como lo que hice conmigo Jesucristo. Y cuando dice venga tu reino, nos está motivando a nosotros a hacer para que el reino sea establecido. Nos está confrontando y comprometiendo a nosotros para que el reino de Dios sea establecido. Pero muchos cristianos no oramos de esa manera porque no estamos comprometidos con el reino hoy. Y lo que Jesús nos dice es, comprométete. Orar, hermana Normita, diciendo que venga tu reino, nos compromete a vivir el reino, hermana Normita. Nos compromete a vivir el reino. Y eso es lo que Jesús está enseñando, entre otra manera. Comprométete. Yo te he hecho rey y sacerdote para que dentro del reino funciones como tal, para que hagas lo que tienes que hacer. Eso de reyes y sacerdotes no es para que nosotros tengamos pertenencias como lo usa la doctrina de la prosperidad, no, es para que nosotros seamos esos sacerdotes que instauremos el reino de los cielos en esta tierra, para que hagamos lo que tenemos que hacer para que Cristo venga pronto también y que nuestra vida denote que somos hijos y ciudadanos de ese reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando ores así, ora, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Te das cuenta cómo inicia el sermón del monte? Para que tú y yo podamos desear que el reino de Cristo venga a nuestras vidas. Hermanos, la tarea primordial de la iglesia de Jesucristo es hacer que el reino invisible se haga visible en esta tierra y en el corazón de los incrédulos y en nuestro corazón. Lo voy a volver a repetir. La tarea esencial de la iglesia, de la novia de Jesucristo, de nosotros, es que el reino invisible, ese reino que esperamos y que no conocemos, sea claramente visible en nuestras vidas y en la de los incrédulos. Pero ¿cómo vamos a hacer esto si no estamos comprometidos para siendo partes del reino? Tenemos que preguntarnos si hemos nacido de nuevo. Tenemos que preguntar si somos de los que hemos entregado nuestra vida a ese Padre, a ese Jesucristo, a ese Salvador y a ese Rey. Y preguntarnos y estar seguros de que pertenecemos a Él. Mira, si tú tuvieras una oportunidad de hacerle una pregunta a Jesucristo, una sola, y que Él te la pudiera responder, ¿qué le preguntarías? ¿Qué cosa le preguntarías? Yo quiero que vayamos al libro de Hechos y veamos cómo los discípulos tuvieron esa oportunidad y le preguntaron algo. ¿Tienen calor para prender los ventiladores? No, bueno. Pues prendan los de atrás, mira, préndese. Ahí, mira, Fabiola, por favor, préndese, jálale ahí el cordón. Bien, Hechos 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, bueno, el contexto de esto que vamos a leer es antes, Jesús ya había muerto, había resucitado y estaba confirmando a sus discípulos para que siguieran el apostolado. Y aquí en el capítulo 8, en el capítulo 1,
Jesús está a punto de ascender al reino de los cielos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿quiénes sus discípulos? La pregunta es, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En otras palabras, ¿vendrá tu reino ya? Un ciudadano del reino de los cielos quiere estar con su rey. ¿Sí o no? ¿Están dormidos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Tú anhelas estar con tu rey? Entonces oremos, venga tu reino. Pero esto nos va a comprometer a lo que vamos a estudiar ahorita. Entonces le preguntan, ¿restaurarás el reino de Dios? El reino de Israel, perdón, en este tiempo. Le preguntan a sus discípulos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Fíjate, Jesús les dice, eso no te debe de preocupar y ocupar ahorita. Solamente Dios sabe cuándo va a ser, el Padre. Pero fíjate cómo dice el versículo que sigue, el versículo 8. Dice, pero lo que sí te debe de importar para que el reino sea instaurado es recibir poder cuando haya venido sobre vosotros Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Ahí fue la ascensión de Jesús. Las últimas palabras de Jesucristo, la última pregunta de los discípulos es, ¿cuándo va a ser tu reino establecido? Y Jesús les dice, eso no te preocupes. Pero para que mi reino sea instaurado, es lo que está diciendo Jesús en otras palabras, tienes que hacer una cosa. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Ser testigos. Predicar el evangelio. Eso es lo que está diciendo. Que prediquemos, ¿qué? El evangelio. Dice la palabra de Dios que Jesús no va a venir hasta que el mundo le conozca, hasta que el último haya escuchado el nombre de Jesucristo. Y hay más de 5,000 millones de habitantes que no son creyentes y más de 3,000 millones de habitantes que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Es una tarea titánica, pero nosotros tenemos ese compromiso. Para que venga tu reino, nosotros tenemos que predicar el evangelio y ser testigos. Pero no queremos llegar o no queremos pedir para que el reino venga porque no sabemos cuando estemos delante del rey qué vamos a decirle. Tengo las manos vacías. Escondí mis talentos. Solamente iba cada 8 días a la iglesia. No traje nada a los pies de Cristo. Mis frutos no son dignos de arrepentimiento. Por eso nos compromete el decir, venga a tu reino, porque eso nos hace ser ciudadanos verdaderamente de Sión. Ese ciudadano que lamenta su pecado, que está, gracias a Dios, y es consolado. Ese ciudadano que tiene hambre y sed de justicia. Ese ciudadano que es manso, que es misericordioso, que está dispuesto a entregar su vida por Jesús. Dice, bienaventurados cuando os persigan y os maldigan a causa de mi nombre. Pero nosotros no estamos dispuestos a vivir para Dios, mucho menos estamos listos para morir por Dios. El día que nos pongan una pistola en la cabeza, no sé cuánto falte para eso, pero eso va a suceder. Y nos digan, o niegas a Jesucristo, o mato a tu hijo. ¿Qué vamos a decir? ¿Seremos los bienaventurados que estamos dispuestos a ser perseguidos a causa de su nombre? ¿Seremos esos ciudadanos de Sión que estamos diciendo venga tu reino y que estamos comprometidos? Porque para que venga su reino todas estas cosas tienen que suceder. Pero si nosotros no estamos dispuestos a vivir dentro del reino, haciendo la voluntad del rey, viviendo para el Rey de Reyes, no creo que estemos dispuestos a morir por ese rey. ¿Me expliqué? Y eso es algo que nosotros tenemos, es confrontador a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice, examínense ustedes mismos, si están o no en la fe. Y ese examen es nosotros tenemos que mirarnos. Tenemos que ver si vivimos en el reino, conforme al reino, conforme al rey enseña. Mateo 5, 6 y 7, hermanos, si usted estudia esos capítulos, usted puede ver el corazón, la doctrina de Jesucristo para los ciudadanos de Sión, para los ciudadanos de su reino. Son los requisitos.
Y habla de muchas cosas. Pero muchos lo leemos y no entendemos lo que Jesús nos está diciendo. Y de eso usted va a poder aprender mucho. Porque Jesús habla sobre ser la sal, sobre ser la luz, sobre la ley que debe ser mayor a los escribas, nuestra manera de conducirnos debe ser mejor que el mundo. Por eso amamos al enemigo, por eso bendecimos al enemigo. Por eso nosotros no pagamos mal por bien, sino pagamos bien por mal. Y Jesús enseña todas estas cosas, nos dice: no seas adúltero, no seas iracundo. Soporta a tu esposa, ámala, perdona, no te separes. No jures el nombre de Dios en vano. Y Jesús empieza a decirnos: esto es el reino de los cielos. Esto es lo de un ciudadano de Sión. ¿Tú quién eres? Que tu mano izquierda no sabe lo que hace tu derecha, enseña Jesucristo. No tengas preocupaciones, yo soy el que te sustenta. Y entonces nosotros tenemos que ser esos ciudadanos de Sión que queremos ser testigos para que el reino de Dios sea instaurado. Pero nadie puede ser testigo de lo que no es. Por eso también es una confrontación. Yo no puedo decirle, yo no le puedo decir a usted: oiga, hermano, haga ejercicio, haga una dieta. Pues ¿cómo? ¿No? O sea, no tengo autoridad de eso. Por eso cuando nosotros somos testigos es porque estamos viviendo dentro del reino y tenemos esa autoridad, porque estamos viviendo y queremos que el otro viva lo que nosotros estamos viviendo. Queremos que experimente el otro el amor de ese rey que dio su vida. Un rey dio su vida por nosotros. Dígame, ¿qué rey en la historia de la humanidad dio la vida por sus súbditos? ¿No es al revés? ¿No él mandaba a sus súbditos para que murieran por él? Pues aquí tenemos un rey que murió por nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa autoridad porque estamos viviendo dentro del reino y viviendo lo que el rey nos enseña y nos dice aquí en su palabra. Pero eso basta que tú digas: venga a tu reino, para entonces confrontarte y decir: no estoy listo, mi vasija está medio vacía. Estoy pareciéndome a las mujeres de las lámparas, esas vírgenes que no están listas. No llevaron su aceite y se quedaron. Por no estar avisadas, por no estar abusadas, por no estar diligentes, por tomar el reino de los cielos. Ay, es que va a tardar, ay, es que no es para tanto, ay, ese panzoncito exagera. Pues no. ¿Cómo era conocido el poder y la autoridad de los reyes cuando en la antigüedad? Alejandro Magno y todos esos reyes, ¿cómo era conocido su reino? Pues de sus hazañas, ¿no? De cómo conquistaban, cómo desquebrajaban a sus enemigos, del poder de su ejército, del poder de su reino, de la extensión de su reino. ¿Y cómo se conocía eso? Pues porque se hablaban, se comunicaban, y porque se veía, y porque sus súbditos decían: este es mi rey, y pasaba el rey y se inclinaban ante él y decían: este me da de comer, aquí estoy seguro. ¿Sí? Pues nuestro rey, hermano, nuestro rey murió por nosotros. Nuestro rey es misericordioso. Nuestro rey no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Nuestro rey ha sido longánimo con cada uno de nosotros. Su misericordia se renueva todos los días. Pues nuestro rey tiene preparados una morada para nosotros. Nuestro rey dijo que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Entiéndase y tradúzcase: los que le aman, los que le obedecen a lo que su reino está establecido. Y ese rey es el que nosotros tenemos que proclamar. Y ese rey es el que tenemos que ser testigos para que su reino sea establecido. Y eso va a ser confrontador. ¿Sabe por qué muchos cristianos no predican el evangelio? Porque no tienen esa autoridad, porque no están viviendo lo que el reino dice. Soy una vergüenza para el evangelio. ¿Cómo le digo al otro: no mientas, si yo me la paso echando mentiras? ¿Cómo le digo al otro: no ninguna palabra soez salga de tu boca, si yo soy un carretonero de ahí de la Merced? No tengo autoridad. Por eso Jesús dice: cuando ores al Padre, que su nombre sea santificado.
Y la manera en que su nombre sea santificado es que venga su reino. Es una cadena, es una secuencia de la oración. Por eso después dice que veremos la próxima vez, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. ¿Por qué? Porque tu reino está siendo instaurado, porque santificamos tu nombre, porque dependemos del Padre. Y entonces nosotros tenemos que mirar si somos o no, hemos aprendido a ser testigos, esos testigos que Cristo quiere que seamos. Nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia. El reino de Dios es gracia, pero esa gracia no está hecha para que abusemos, sino esa gracia está hecha para que la prediquemos, para que otros conozcan de la gracia, para que nosotros podamos disfrutar de ese amor tan grande que Jesús tuvo en la cruz por cada uno de nosotros. Hermano, tú estás agradecido todos los días de tu vida. Pregúntate y respóndeme esto ahí en tu corazón. ¿Tú estás agradecido todos los días de tu vida que Cristo murió en la cruz por ti? ¿Todos los días? No, hermano, no exagere. Pues deberías estar agradecido todos los días que Cristo murió en la cruz por ti. Porque eso es una expresión tremenda. ¿Quién es Jesús para ti? Y luego le pregunta a gente, es que es el que murió por mí. ¿Estás comprendiendo lo que estás diciendo? ¿Estás entendiendo qué significa que alguien haya tomado tu lugar y la forma en que lo tomó? ¿O solamente es un conocimiento que tienes pero sin razonamiento? Porque si alguien tomó mi lugar, yo debo de vivir eternamente agradecido con esa persona, y esa persona es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Él se encarnó, Él vivió, Él respiró y Él murió para que tú tuvieras vida eterna y también para que su nombre sea santificado y su reino sea establecido en esta tierra. Y nada más estamos hablando en la oración de Jesús, venga tu reino, solamente del reino futuro, del reino mesiánico. Claro que no. También está hablando del reino que ya está aquí y ahora. Y es un reino que Cristo inauguró. Vamos a leer, por favor, Lucas 17. El reino de Dios está en medio de nosotros. Dice el 21 de Lucas 17. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, hablando de la segunda venida de Jesucristo, hablando de señales. Ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí, ¿dónde está el reino de Dios? Entre vosotros. Refiriéndose a quién mismo, a Jesucristo. El reino de Dios, Jesucristo lo inauguró. Y nosotros tenemos que vivir en ese reino. Nosotros somos esos súbditos. ¿Tienes a Jesucristo como tu Salvador? Muy bien. ¿Lo tienes como tu Rey? Excelente. ¿No lo tienes como tu Rey? Míralo. Mira lo que dice el Rey, lo que espera el Rey de ti. Lo que espera el Rey de ti. El reino de Dios, hermano, no es comida. El reino de Dios no es bebida. El reino de Dios es gozo, justicia y paz. ¿En quién? En el Espíritu Santo. O sea, nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Somos pasajeros, dice la Escritura. Y nosotros, el reino de Dios no consiste en lo que nuestros ojos quieran, en lo que nuestra vista anhele. Este reino es pasajero, tus pertenencias van a fenecer contigo en este mundo. El reino de Dios consiste en gozo, justicia y paz. ¿Qué es el gozo? El gozo de haber entendido que somos criaturas y somos nacidos de nuevo y tenemos vida eterna. Ese es un gozo que nadie te lo puede arrancar de tu corazón si tú has entregado tu vida a Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Si alguien se ha dormido, dígame. Entonces nosotros tenemos que mirar que el reino de Dios es gozo, justicia y paz. Fíjese, es hermoso, es gozo y es paz. En la paz hay gozo y en el gozo hay paz. ¿Y la justicia qué justicia? La justicia del Rey. La justicia del Rey.
¿Qué tanto conocemos la Escritura? También muchas veces no somos testigos y no proclamamos el Evangelio porque no conocemos la Escritura. Déjame decirte algo, hermano. Para que tú proclames el Evangelio no necesitas ser un teólogo ni conocer toda la Escritura. Tú necesitas amor por el incrédulo. Tú necesitas haber nacido de nuevo y hablar de la experiencia de lo que Dios hizo en tu vida. Eso es suficiente y el Espíritu de Dios se encargará de hablar por ti. Claro, también necesitas estudiar la Biblia, pero ese no es lo importante en el sentido para predicar. Mientras tú más vivas en el reino, vas a querer conocer más de la palabra de Dios. Mientras más te sujetes a tu rey, más vas a querer conocer de la palabra de Dios. Eso es un hecho, es una cadena, es algo que es así, es natural. Mientras más pases tiempo con el rey, quieres conocer más al rey. ¿Quién desea ver a su rey cara a cara? ¿Quién desea? Levante su mano. Amén. Pues hagamos lo que Jesús nos dice, venga tu reino a nuestras vidas. Oremos de esa manera, busquemos a Jesucristo de esa manera. A lo mejor tú estás aquí y simpatizas con lo que dicen o te traen, o no te queda de otra. A lo mejor no has nacido de nuevo, pero déjame decirte que Dios dio lo mejor que tenía a su Hijo para que tu vida tuviera una vida en abundancia aquí y ahora y eternamente. Y tomó el lugar porque tú eres un pecador, yo soy un pecador. Y la paga de la muerte era la cruz, era nuestra muerte. Así es que si tú no entiendes todo lo que estoy diciendo es porque no has nacido de nuevo. Como Nicodemo no podía entender. Y Jesús le dijo, para que entiendas lo espiritual tienes que nacer de nuevo. Tú que me estás oyendo en la televisión o ahí en el Facebook, necesitas entregarle tu vida a Cristo para poder entender lo que estamos hablando aquí. El reino de Dios no es comida ni bebida. Jesucristo cuando está hablando en el Sermón del Monte y está hablando de todo lo que ya hablamos y de la oración, de las bienaventuranzas y del carácter de un cristiano, termina una de las cosas que va terminando dice, busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. No estas cosas. Lo que viene hablando Jesús, que es el alimento y el abrigo. Esas dos cosas. Sí, porque luego malinterpretan y dicen, no, pues yo busqué el reino de Dios y no me ha llegado el Rolls Royce que pedí. No. Busca primeramente el reino de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de Dios. ¿Te das cuenta la secuencia que tiene el Sermón del Monte? Padre nuestro, venga tu reino. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está enseñando? El reino de los cielos se ha acercado y tú tienes que desearlo, tú tienes que buscarlo, tú tienes que pregonarlo. Tú eres mi esposa amada que tienes que dar a conocer al novio. Tú eres mi esposa amada que tienes que enseñarle al mundo que hay un Dios que amó al mundo y dio a su Hijo en propiciación tuya y mía. Y de eso se trata el Evangelio de la cruz. En entender que nosotros lo amamos porque Él nos amó en esa cruz primeramente. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos diciendo Señor tu autoridad en nuestras vidas. Señor, tú gobierna en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mis planes, en mis propósitos. Venga tu reino a mi vida y que tu reino sea establecido en mi corazón para que yo viva conforme a tu reino. ¿Usted quiere orar así? Tiene que estar comprometido. Vosotros cuando oréis, dice Jesús, oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, dependencia como hijo de un Padre que todo lo puede, que está en los cielos. Ahí está nuestra seguridad. Santificado sea tu nombre. Adórale, reconócele todos los días de tu vida. Venga a tu reino. Quiero sujetarme, quiero ser ese hombre manso. Vosotros cuando oréis, oréis así. Porque eso nos va a comprometer a ser esos ciudadanos de Sión. Esos hijos que Dios quiere que seamos.
esos súbditos que el Rey de Reyes espera que nosotros seamos. El reino de Dios es arrepentimiento. El reino de Dios es gozo, justicia, paz. El reino de Dios es pregonar su palabra. Le pedimos, solamente hay dos reinos: el reino de las tinieblas o el reino de los cielos. ¿A qué reino pertenecemos cada uno? Mire Colosenses 1, versículo 12, por favor. Colosenses 1, verso 12 al 14. ¿Ya lo tiene? Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Cómo debemos de estar? Siempre, porque Él nos libertó. ¿Cómo deberíamos de estar? Gozosos. Gozosos no porque la inflación está a 8%, no tenemos trabajo, no. Ese no es el gozo que te está diciendo Dios aquí. Tienes que estar gozoso todos los días porque Cristo te libertó. Y te trasladó y te hizo rey y sacerdote. Las penas de la vida nos hacen poder estar tristes, pero no nos debe hacer vivir tristes. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino ¿de quién? De su Hijo amado. Hermano, nosotros estábamos muertos. Yo estaba muerto en mi delito, en mi pecado, hediondo, putrefacto. Así estaba yo. Y así estabas tú. Porque eso dice la palabra. Y Él quiso trasladarme de ese reino putrefacto y darme un reino eterno y enseñarme su palabra, darme gozo, paz, esperanza. Y por eso deberíamos de estar gozosos y por eso deberíamos de comunicarle al mundo: hey, ven a este reino que es maravilloso. Ven con este rey que es misericordioso, con este rey que tiene paciencia para con todos, que no paga conforme a nuestras obras. Ven, salvó mi vida, me cambió mi tristeza en gozo, cambió mi vestido de luto en manto de alegría. Estaba perdido y Él me dio vida, camino. Estamos viviendo de esa manera, pero luego veo a algunos todos cabizbajos, tristes, amargados, tristes, durmiendo. Quizá porque el gozo no lo han entendido. El reino de Dios es gozo, porque nos trasladó de un lugar a otro. Mateo 4, verso 17, por favor, busquen. Mateo 4, verso 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cómo dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Testifiquemos, arrepintámonos. Dice Jesucristo: por sus frutos los vas a conocer. Arrepintámonos. Eso que el rey no aprueba, arrepiéntete, apártate, déjalo. No proveas para la carne. Haz un pacto con tus ojos. No te juntes, no te sientes en silla de escarnecedores. No estés con camino de malos. Arrepiéntete, porque el reino está cerca. Hermano, Cristo viene pronto, no sé cuándo, pero más pronto que hace 2000 años que se inauguró los postreros días. Y yo no tengo por su tardanza, no la tengo como algo de que burlarme. Yo tengo como un deseo, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, al que le dice Padre nuestro. Ese verdadero hijo anhela, desea
que Cristo venga por segunda vez. ¿Tú lo anhelas? Pregúntatelo. ¿Tú tienes ese deseo en tu corazón? ¿Es una de tus grandes esperanzas y sueños? Pregúntatelo, hermano. Quiero ayudarte a reflexionar. Si para ti no es, para ti eso es algo que ni piensas, para ti no es algo importante, piensa por qué no. A lo mejor no has nacido de nuevo. A lo mejor no. Pero un verdadero creyente anhela. Por eso la palabra de Dios dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque un verdadero creyente sabe a dónde va. Va al reino del Padre. Cuando Jesús dijo, voy a preparar una morada, ahí voy. Yo no me aferro a este mundo, no sé tú. Yo no. Si, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero mientras muero, quiero vivir para Cristo. Y eso es un reto. Eso es un reto. Si no estamos dispuestos a vivir para Cristo, mucho menos estamos en paz a la hora de la muerte y mucho menos estamos dispuestos a morir por Cristo. ¿Es un anhelo que el reino de Dios llegue a tu vida? Es un anhelo que es un anhelo ferviente el querer agradar a tu Rey todos los días de tu vida y te levantes y dices, Señor, ayúdame a no pecar contra ti, ayúdame a vencer esto, ayúdame a caminar rectamente, ayúdame a hablar con sabiduría, ayúdame a resolver los problemas. Quiero que tu gloria se refleje en mi vida. Todos los días te levantas queriendo agradar a tu Rey. Ese es alguien que ha entendido la importancia de decir, venga a tu reino. Porque ayúdame a ser pregonero de la verdad. Ayúdame con mi palabra, Señor, que tu Espíritu Santo toque a quien yo le hable. Hermano, esta semana, ¿cuánto le has compartido la palabra de Dios? Esta semana que terminó, hoy inicia una semana, hoy es el primer día de la semana. Esta semana que terminó aquí, ¿a cuánto le compartiste? ¿A 1? ¿A 10? ¿A ninguno? Ay, no, hermano, una semana es muy poco para... Bueno, en el último mes, ¿a cuántos le compartiste? En el último trimestre, en el último semestre. ¿No lo has hecho? Pregúntate por qué no compartes tú la palabra. Pregúntate tú examínate a ti mismo. ¿Sabes qué no lo hago? Porque no tengo esa autoridad. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo el reino. ¿Por qué? Porque no estoy siendo esos testigos que Jesús dijo, sean testigos en Judea, en Samaria, para que el reino de Dios se venga. Pero eso nos compromete. Decir, venga a tu reino y predicar del reino nos compromete. ¿Quieres estar comprometido? ¿Quieres ser ciudadano del reino? Adelante. ¿Quieres estar aletargado espiritualmente? ¿Quieres estar ahí pasivamente, ahí arrurru, niño en la rurru ya? Pues cuando venga el reino de los cielos y tu vasija esté vacía, no preguntes ni te lamentes. No preguntes ni te lamentes. Porque el reino de los cielos y la segunda venida de Cristo viene pronto. Viene pronto. Amén. ¿Quieres comprometerte con el Señor? ¿Quieres vivir en el reino? Trabaja para el reino. Por último, Zacarías 14. Zacarías 14, el versículo 9. Algo que sucederá, así lo creo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En aquel día Jehová reinará sobre toda la tierra, como las aguas cubren la mar. Y veremos a ese rey de gloria en un caballo, con espada en su mano, y en su muslo diciendo, Rey de reyes y Señor de señores. Y todo ojo le verá. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre que se nombra Jesucristo hombre. Y todas las naciones estarán postradas. Y Jesucristo separará la paja
no me acuerdo cómo se llama la otra, del tamo, las ovejas de los cabritos. Y solo los que hemos nacido de nuevo y los que estamos teniendo un compromiso con el Rey. Porque muchos deseamos o buscamos nada más tener los beneficios del reino, la salvación, la vida eterna. Qué bueno que quieras ese beneficio, pero ¿dónde está tu compromiso con ese Rey? ¿Dónde está tu compromiso para morir por Él, para vivir para Él, para ser testigo de Él? Si hay súbditos en un reino donde solamente hay gente que está esperando los beneficios, ese rey no se siente agradado. Porque cuando hay guerra nadie se quiere levantar en armas a pesar de todo lo que les ha dado. Qué triste, qué pena, qué vergüenza. A mí Cristo me dio la vida eterna, me dio perdón. Me dio vida cuando estaba muerto. Es suficiente para vivir para Él. Lo demás que este mundo ofrezca es pasajero. Se pasa rápido la vida. ¿Recuerdas cuando tenías 6 años, ahora ya tienes 50, 40, 80, 30? Se pasa rápido la vida. Pero el reino de los cielos es eterno. Amén. Ponte sobre tus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Hay mucho que hablar sobre el reino. El reino de los cielos es un tema que la Biblia enseña una y otra vez. Yo te quiero invitar a que leas las parábolas también, que Jesucristo enseñó acerca del reino, cuando dice, y esto es semejante al reino de los cielos. Y verás lo que Jesús enseña sobre el reino de los cielos y aprenderás lo que Dios dice de su reino, cómo Él quiere que sea tratado, seamos tratados y cómo será el reino de los cielos. Padre, ayúdanos a poder orar como Jesús dijo, venga tu reino, para que seamos comprometidos, para que querramos, Señor, ser testigos, para que querramos arrepentirnos, para que querramos vivir como tú nos enseñas, para que querramos ser lo que necesitamos ser, para que seamos, Señor, testigos de un Rey amante, verdadero, un Rey sacrificial que dio la vida por mí, pecador. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Rey de Reyes. Eso será y eso debe ser uno de nuestros más grandes deseos, propósitos. Vivir para ti, para que tu reino venga pronto a nuestras vidas y a esta tierra que se está cayendo en pedazos. Señor, gracias. Llévanos en paz a nuestros hogares. Permite que esta palabra, a los que quieran retenerla, Señor, porque es de querer, de fruto al 30, al 60, al 100. Permite que esta palabra, Señor, nos confronte a cada uno y que podamos hacer más por el reino. Si estamos haciendo algo y decimos, no, hagamos más. Hagamos más porque hay siempre que hacer. Gracias, Señor, por amor a tu nombre. Llévanos en paz a nuestras casas. Bendice esta semana nuestros trabajos, a nuestra familia. Guárdanos del bien, del violento, del perverso, del malvado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.